¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas almas parecen recibir gracias especiales durante la Santa Misa, mientras que otras salen del templo con el mismo vacío con el que entraron? ¿Será que existe un secreto, una palabra específica, una disposición interior que abre las compuertas del cielo durante ese momento único en que el sacerdote eleva la hostia sagrada? Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra de la vida mística, vivió experiencias tan profundas durante la elevación de la Eucaristía que sus hermanas temían que su alma abandonara el cuerpo en pleno éxtasis. Pero lo que pocas personas saben es que Teresa desarrolló una forma específica de prepararse para ese momento sagrado. Palabras precisas que susurraba en silencio, una entrega tan radical que transformó no solo su experiencia de la misa, sino toda su existencia. Imagina por un instante que estás en la pequeña capilla del convento de San José, en Ávila. El año es 1577, y frente a ti se encuentra una mujer que ha conversado cara a cara con Cristo resucitado. Sus ojos están cerrados, sus manos unidas en perfecta oración, y cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, algo misterioso ocurre en su rostro. Una paz sobrenatural la envuelve, como si el tiempo se detuviera, como si el cielo descendiera hasta tocar la tierra. ¿Qué está ocurriendo en su interior? ¿Qué palabras está pronunciando en silencio? ¿Qué secreto posee que le permite vivir la Eucaristía no como un ritual, sino como un encuentro personal e íntimo con el Creador del universo? Esa mujer es Santa Teresa de Ávila, y durante décadas de vida contemplativa descubrió que la elevación de la Eucaristía no es solo un momento ceremonial, sino el instante más poderoso de toda la liturgia, el momento en que el velo entre lo humano y lo divino se vuelve más delgado. Pero también comprendió algo que revolucionará tu experiencia en la misa, que las gracias que Dios quiere derramar en ese momento sagrado dependen no solo de su infinita misericordia, sino también de la disposición, la preparación y las palabras específicas que el alma pronuncia en silencio. No se trata de fórmulas mágicas, sino de una entrega tan auténtica, tan profunda, que el corazón humano se convierte en un cáliz digno de recibir las gracias más extraordinarias. Santa Teresa escribió en sus confesiones: en el momento de la elevación, cuando veo a mi Señor en manos del sacerdote, mi alma se derrite como cera ante el fuego, y siento que ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. ¿Cómo llegó a vivir la Eucaristía con tal intensidad? ¿Qué preparación interior la llevó a experimentar éxtasis místicos durante la misa? Y más importante aún, ¿cómo puedes tú aplicar sus enseñanzas para transformar tu propia experiencia eucarística? Hoy vas a descubrir no solo las palabras exactas que Santa Teresa pronunciaba durante la elevación, sino también el camino interior que la preparó para recibirlas, porque lo que ella vivió en los conventos de Castilla no era un privilegio exclusivo para almas excepcionales, sino una invitación universal que Cristo extiende a cada corazón que se abre con sinceridad total. ¿Sabías que Santa Teresa pasaba horas en silencio antes de cada misa, no por obligación conventual, sino porque había descubierto que el alma necesita vaciarse antes de llenarse? En sus escritos más íntimos, revela que la preparación para la Eucaristía comenzaba mucho antes de que sonaran las campanas del convento. El alma que llega precipitada al altar, escribía, es como un vaso agrietado que no puede retener el agua. Por eso desarrolló una práctica que llamaba el silencio que purifica, un tiempo sagrado de recogimiento interior que preparaba su corazón para el encuentro eucarístico. ¿Te has preguntado por qué a veces sales de misa sintiéndote vacío, como si nada hubiera ocurrido? Teresa tenía la respuesta. No es que Dios no quiera darse, es que nosotros llegamos tan llenos de ruido interior que no podemos escuchar su susurro. Cada mañana, antes del amanecer, Teresa se levantaba en silencio y se dirigía a su pequeña celda, donde tenía un crucifijo tallado en madera. Allí comenzaba lo que ella llamaba la limpieza del corazón. No era una meditación complicada, era algo mucho más simple y profundo: reconocer ante Dios todo lo que ocupaba su mente y pedirle que lo retirara suavemente. Señor, susurraba, quita de mí todo lo que no sea tú, para que cuando te vea elevado en la hostia no haya nada entre nosotros. Esta oración, repetida durante años, fue transformando su capacidad de recepción interior. Como una copa que se limpia para recibir el vino más puro, Teresa preparaba su alma para ser digna morada del Santísimo Sacramento. Pero había algo más profundo en esta preparación.
Teresa había comprendido que durante la elevación de la Eucaristía, Cristo no solo se hace presente en el altar, sino que busca establecer una comunicación íntima con cada alma presente. En ese momento, explicaba a sus hermanas, Jesús mira a cada uno personalmente, como si fuera la única persona en el mundo. Sin embargo, para recibir esa mirada divina, el corazón debe estar en estado de receptividad total. ¿Cómo lograr ese estado? Teresa desarrolló 3 pasos fundamentales. Primero, el reconocimiento humilde de la propia indignidad. Segundo, la confianza total en la misericordia divina. Y tercero, la entrega completa sin reservas. Cuando el alma se presenta así ante la Eucaristía, afirmaba, Dios no puede resistirse a derramar sus gracias más abundantes. La ciencia moderna ha confirmado lo que Teresa vivía por intuición mística. Estudios de neurociencia contemplativa han demostrado que el cerebro en estado de silencio meditativo experimenta cambios significativos, disminuyen las ondas beta asociadas al estrés y la distracción, aumentan las ondas alfa relacionadas con la paz interior y se activan las zonas cerebrales asociadas a la experiencia trascendente. Teresa no conocía estos términos, pero conocía perfectamente los efectos. Cuando el alma se aquieta, Dios habla. Cuando Dios habla, el alma se transforma. Por eso insistía tanto en la preparación silenciosa antes de la misa. No era superstición, era sabiduría práctica basada en décadas de experiencia mística. ¿Estás dispuesto a probar este camino de preparación? ¿Qué pasaría si llegaras a la próxima misa con el corazón ya preparado en silencio, vacío de distracciones y lleno solo de expectativa amorosa? Ha llegado el momento de revelarte el secreto más guardado de Santa Teresa de Ávila durante la elevación de la Eucaristía. Después de años de éxtasis místicos, de experiencias que la dejaban suspendida entre el cielo y la tierra durante la Santa Misa, Teresa confió a su confesor las palabras exactas que pronunciaba en silencio cuando el sacerdote elevaba la hostia sagrada. No eran oraciones largas ni complicadas. Eran 3 frases breves, pero pronunciadas con tal intensidad interior que parecían abrir las compuertas del paraíso. La primera frase que Teresa susurraba era, Señor mío y Dios mío, creo que eres tú. Esta declaración de fe absoluta, pronunciada mientras miraba la hostia elevada, era para ella como una llave que abría su corazón a la presencia real de Cristo. En ese momento, escribía, no solo reconozco que está presente, sino que siento que Él me reconoce a mí. La segunda frase era aún más íntima. Jesús, te ofrezco todo lo que soy y todo lo que tengo. Teresa había comprendido que la Eucaristía no es solo recibir a Cristo, sino también entregarse completamente a Él. Cuando Él se da todo en la hostia, explicaba, pide que yo también me dé toda. Esta ofrenda total, pronunciada en el momento preciso de la elevación, transformaba la misa de un acto de recepción pasiva en una entrega mutua de amor. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces vamos a misa solo para recibir, pero rara vez para entregarnos? Teresa descubrió que las gracias más extraordinarias llegan cuando la ofrenda es total y sin reservas. Pero era la tercera frase la que provocaba en Teresa los éxtasis más profundos. Haz conmigo lo que quieras, soy tuya. Esta entrega absoluta de la voluntad propia era, según sus confesiones, el momento en que sentía que su alma se elevaba literalmente hacia el altar. Es como si Cristo, al ver esa confianza total, no pudiera contenerse y derramara todas sus gracias sobre el alma que se abandona así. Teresa vivía estas palabras no como una resignación pasiva, sino como un acto de amor heroico, como quien entrega las llaves de su casa al ser más amado. ¿Estás preparado para pronunciar estas palabras con la misma intensidad que Teresa? ¿Puedes imaginar qué ocurriría en tu vida si realmente te abandonaras de esa manera durante la elevación? Teresa advertía que estas palabras solo tienen poder cuando brotan de un corazón verdaderamente preparado. No es magia, escribía, es amor correspondido. Por eso insistía tanto en la preparación previa, en el silencio interior, en la limpieza del corazón. Cuando estas palabras se pronuncian desde un alma purificada por el silencio y la humildad, Cristo no puede hacer otra cosa que responder con abundancia. Las hermanas del convento testificaron que durante la elevación, el rostro de Teresa se transfiguraba, a veces levitaba literalmente y en ocasiones permanecía en éxtasis hasta después de la comunión.
Todo por pronunciar en silencio, con fe absoluta, estas 3 frases que ahora conoces. ¿Qué harás con este regalo? ¿Las pronunciarás en tu próxima misa? Escribe ahora en los comentarios: Santa Teresa, enséñame a entregarme completamente durante la elevación. Y suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo los secretos místicos de los grandes santos. ¿Qué sucede realmente en el alma cuando estas palabras se pronuncian con la misma fe que las vivía Santa Teresa? Los efectos no se hacían esperar, pero no siempre eran los que ella esperaba. La primera vez que pronuncié estas palabras con verdadera entrega, confesó Teresa, no sentí ningún consuelo especial, ninguna emoción intensa, solo una paz extraña, como si algo dentro de mí hubiera encontrado su lugar. Esta descripción revela algo fundamental sobre la espiritualidad auténtica. Las transformaciones más profundas a menudo comienzan en el silencio, sin fuegos artificiales emocionales, sino con un reordenamiento interior sutil pero definitivo. Teresa había comprendido que Dios transforma primero la sustancia del alma antes de conceder los consuelos sensibles. Durante las primeras semanas de práctica de estas oraciones durante la elevación, Teresa notó cambios que al principio le parecieron insignificantes. Su irritabilidad habitual disminuyó notablemente. Las pequeñas contrariedades del convento dejaron de afectarla y comenzó a experimentar una paciencia nueva, especialmente con las hermanas más difíciles. Era como si las palabras pronunciadas en la misa siguieran resonando en mi interior durante todo el día, escribía en sus confesiones. Gradualmente se dio cuenta de que no se trataba de fenómenos aislados, sino de la acción continua de la gracia eucarística que había recibido con tanta intensidad. ¿Has notado alguna vez cómo una misa vivida profundamente puede cambiar el sabor de todo el día? Teresa lo experimentaba de manera permanente, pero los cambios más profundos se manifestaron en su relación con el sufrimiento. Teresa había sufrido durante años de enfermedades crónicas, dolores constantes que a veces la dejaban postrada en cama durante semanas. Sin embargo, después de meses de vivir la elevación con esta intensidad nueva, su relación con el dolor se transformó radicalmente. Ya no sufro contra Dios, escribía, sino con Dios. Esta frase encierra uno de los misterios más profundos de la vida cristiana. Cuando el alma se une verdaderamente a Cristo en la Eucaristía, hasta el sufrimiento se convierte en comunión. Teresa descubrió que pronunciar «haz conmigo lo que quieras» durante la elevación la preparaba para aceptar con amor incluso las cruces más pesadas. ¿Estás enfrentando algún sufrimiento que parece sin sentido? Las palabras de Teresa durante la elevación pueden transformar tu dolor en oración. Lo más asombroso era cómo esta transformación interior comenzó a irradiar hacia las demás personas. Las novicias del convento notaron que después de la misa, Teresa parecía envuelta en una luz especial. Sus palabras tenían un poder nuevo para consolar. Sus consejos llegaban directo al corazón. Es como si durante la elevación observaba a una de sus hijas espirituales, nuestra Madre, se llenara de Cristo de tal manera que luego lo derramaba sobre todas nosotras. Teresa misma era consciente de este fenómeno. Cuando recibo a Cristo con esta entrega total, siento que Él quiere usarme como su instrumento para tocar otras almas. La Eucaristía vivida así no es solo encuentro personal, sino misión compartida. ¿Te has preguntado si tu manera de vivir la misa podría ser una bendición para otros? Santa Teresa nos enseña que cuando nos entregamos completamente durante la elevación, nos convertimos en canales de las gracias que hemos recibido. Los efectos místicos de las oraciones de Santa Teresa durante la elevación comenzaron a manifestarse de maneras que ni ella misma había previsto. Una mañana, narra en sus confesiones, mientras pronunciaba «Soy tuya» durante la elevación, sentí como si Cristo mismo respondiera desde la hostia, «Y yo soy tuyo». Esta experiencia marcó el inicio de lo que Teresa llamaría sus coloquios eucarísticos, conversaciones íntimas con Cristo que ocurrían precisamente durante la elevación de la hostia. No eran alucinaciones ni fantasías, sino comunicaciones espirituales tan claras y consoladoras que transformaron por completo su comprensión de la Eucaristía. ¿Te has preguntado alguna vez si Cristo puede hablarte directamente durante la misa? Teresa te diría que no solo puede, sino que desea hacerlo con cada alma que se acerca con la disposición adecuada.
Estas comunicaciones místicas no eran siempre palabras audibles. A menudo se manifestaban como luces interiores, comprensiones súbitas, certezas que inundaban su alma durante el momento sagrado de la elevación. Una vez, relataba Teresa, mientras miraba la hostia elevada y decía, «Creo que eres tú», comprendí de manera instantánea y sin lugar a dudas que Cristo estaba presente no solo en el altar, sino también dentro de mi alma. Esta revelación la llenó de tal gozo que permaneció en éxtasis durante toda la misa, experimentando una unión tan íntima con Cristo que las hermanas temieron por su vida. Cuando finalmente regresó a la conciencia ordinaria, solo pudo susurrar, «Ahora sé por qué la Eucaristía es el sacramento más sublime, porque en ella, Cristo no solo viene a nosotros, sino que nos hace morada suya». Los fenómenos extraordinarios que acompañaban a Teresa durante la elevación incluían levitaciones, éxtasis prolongados y, en ocasiones, una luminosidad visible que irradiaba de su rostro. Las hermanas del convento documentaron cuidadosamente estos eventos, no por curiosidad, sino porque reconocían en ellos signos auténticos de santidad. Durante la elevación, escribía la hermana Ana de San Bartolomé, nuestra Madre Teresa a menudo se elevaba del suelo y su rostro brillaba como si hubiera visto el cielo abierto. Pero Teresa insistía en que estos fenómenos externos no eran lo importante. Lo que realmente vale no es que el cuerpo se eleve, sino que el alma se entregue. Para ella, los efectos visibles eran simplemente manifestaciones externas de una realidad interior mucho más profunda, la unión mística con Cristo presente en la Eucaristía. Teresa desarrolló la capacidad de distinguir entre los consuelos auténticos de Dios y las posibles ilusiones del amor propio o incluso del demonio. Cuando la experiencia viene verdaderamente de Dios durante la elevación, enseñaba, siempre deja 3 frutos en el alma: humildad profunda, porque uno se reconoce indigno de tales gracias, amor ardiente hacia Cristo eucarístico y un deseo intenso de servir a Dios sin reservas. Estos criterios de discernimiento se convirtieron en una guía segura no solo para ella, sino para todas las almas que buscaban vivir la Eucaristía con mayor profundidad. ¿Has experimentado alguna vez algo especial durante la elevación? Teresa te ayudaría a discernir si viene de Dios observando sus frutos. ¿Te vuelve más humilde, más enamorado de Cristo, más generoso en el servicio? Si es así, puedes estar seguro de que Dios está actuando en tu alma de manera especial. ¿Sabías que la neurociencia moderna ha comenzado a explicar los fenómenos que Santa Teresa experimentaba durante la elevación de la Eucaristía? Investigaciones recientes en el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos han demostrado que durante estados profundos de oración contemplativa, como los que Teresa vivía, el cerebro experimenta cambios neurológicos medibles y extraordinarios. La actividad en la corteza parietal, responsable de la percepción del yo y del espacio, disminuye dramáticamente, lo que explica la sensación de desaparición del ego que Teresa describía cuando decía: «Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí». Estos estudios confirman que las experiencias místicas de Teresa no eran alucinaciones, sino estados alterados de conciencia con base neurológica real y efectos beneficiosos comprobables. Durante la repetición sincera de las frases que Teresa pronunciaba en la elevación, el cerebro libera endorfinas, serotonina y dopamina en cantidades significativamente superiores a las normales. Estos neurotransmisores, conocidos como químicos de la felicidad, explican la paz profunda, el gozo intenso y la sensación de bienestar que Teresa experimentaba durante y después de la misa. Pero hay algo aún más fascinante. Estudios de neuroplasticidad han demostrado que la repetición consciente de oraciones específicas durante estados de contemplación profunda literalmente resape el cerebro, fortaleciendo las conexiones neuronales asociadas con la compasión, la paz interior y la resiliencia emocional. Teresa, sin conocer nada de neurociencia, había desarrollado instintivamente una práctica que optimizaba la capacidad del cerebro para experimentar lo trascendente. La investigación en el campo de la psiconeuroinmunología ha revelado que las prácticas espirituales profundas, como las que Teresa desarrolló para la elevación, fortalecen significativamente el sistema inmunológico, reducen los niveles de cortisol,
la hormona del estrés, y aumentan la producción de interleucina 10, una proteína antiinflamatoria. Esto explica por qué Teresa, a pesar de sus enfermedades crónicas, experimentaba periodos de notable mejoría después de sus éxtasis eucarísticos. Después de una misa vivida profundamente, escribía: «Mi cuerpo parece renovarse como si hubiera bebido de una fuente de juventud». La ciencia actual confirma que no era una metáfora poética, sino una realidad biológica. La experiencia mística auténtica tiene efectos curativos medibles en el organismo. Pero quizás el descubrimiento más sorprendente de la neurociencia contemplativa es que durante estados profundos de oración, como los que Teresa alcanzaba en la elevación, se activan simultáneamente zonas cerebrales que normalmente no trabajan juntas: el lóbulo frontal, asociado con la razón, el sistema límbico, asociado con las emociones, y el lóbulo parietal, asociado con la percepción. Esta activación simultánea crea lo que los científicos llaman estados de coherencia neural, momentos en que todo el cerebro funciona en perfecta armonía. Teresa describía esto como momentos en que entiendo con el corazón y siento con la mente. ¿No es asombroso cómo la experiencia mística que Teresa vivía hace 500 años encuentra ahora confirmación en los laboratorios más avanzados del mundo? Esto no reduce el misterio de la Eucaristía a explicaciones científicas, sino que demuestra que Dios diseñó nuestro cerebro para experimentar lo sagrado de manera integral, profunda y transformadora. Llegó un momento en la vida mística de Santa Teresa en que incluso las palabras que había perfeccionado durante la elevación se volvieron insuficientes. Hay un punto, escribía con dificultad a su confesor, en que el alma ya no necesita palabras para entregarse a Cristo en la Eucaristía, porque la entrega se ha vuelto tan total que ya es permanente. Esta fase, que Teresa llamaba el abandono silencioso, representaba la cumbre de la experiencia eucarística, un estado en que la unión con Cristo presente en la hostia elevada se vivía más allá del lenguaje, más allá de los sentimientos, más allá incluso de los éxtasis visibles. Era una entrega tan radical que ya no requería actos conscientes de la voluntad, sino que se había convertido en la actitud fundamental del alma. Puedes imaginar un amor tan profundo que ya no necesita expresarse en palabras porque se ha vuelto la sustancia misma del ser. Durante esta etapa, Teresa experimentaba la elevación de la Eucaristía como una muerte mística diaria. Cuando veo la hostia elevada, confesaba, siento que todo lo que yo era desaparece y solo queda Cristo. No era una pérdida traumática de la identidad, sino una transformación gozosa en que la personalidad humana se mantenía intacta, pero totalmente transparente a la presencia divina. Sus hermanas notaron que Teresa durante esta fase parecía ausente y presente al mismo tiempo. Físicamente estaba en la capilla, pero espiritualmente parecía habitar en otra dimensión. Es como si, observaba una novicia, durante la elevación nuestra madre se convirtiera en una ventana a través de la cual podemos ver el cielo. Esta descripción poética encierra una realidad mística profunda. El alma que se abandona totalmente se convierte en sacramento viviente de la presencia de Cristo. El abandono total que Teresa experimentaba durante la elevación no era pasividad, sino la actividad más intensa del amor. Cuando ya no hago nada, explicaba con aparente paradoja, es cuando más hago porque permito que Cristo lo haga todo a través de mí. Esta entrega absoluta requería una vigilancia espiritual constantemente refinada, porque el demonio, según Teresa, atacaba con más sutileza a las almas que habían llegado a este grado de unión. El enemigo ya no puede tentarme con pecados groseros, advertía, pero intenta convencerme de que estos estados son fruto de mi santidad personal, cuando la verdad es que son pura misericordia de Dios. Por eso insistía en mantener un director espiritual durante toda esta fase, alguien que pudiera discernir desde fuera lo que ella vivía desde dentro. Lo más asombroso de esta etapa de abandono total era que comenzó a experimentar lo que llamaba elevaciones continuas. No solo durante la misa, sino a lo largo del día, Teresa sentía la presencia de Cristo Eucarístico como si hubiera comulgado permanentemente. Es como si la hostia que recibí en la mañana siguiera presente en mi alma toda la jornada, escribía con asombro. Esta experiencia la llevó a comprender una verdad que revolucionó su espiritualidad.
La Eucaristía no es solo un sacramento que se recibe en un momento específico, sino una realidad que puede permear toda la existencia cuando el alma se abandona sin reservas. ¿Te has preguntado si es posible vivir en estado eucarístico permanente? Teresa te diría que sí, que es precisamente hacia esa unión continua que nos llama Cristo cuando nos invita a recibirlo en la comunión. El abandono total durante la elevación es la puerta de entrada a esa vida eucarística plena que transforma no solo los momentos de oración, sino cada respiración en acto de amor. ¿Qué sucede cuando un alma que ha aprendido a entregarse totalmente durante la elevación se acerca finalmente a recibir la comunión? Santa Teresa describía este momento como el matrimonio místico entre el alma y Cristo, una unión tan íntima que superaba cualquier experiencia humana de amor. Cuando recibo la hostia consagrada después de haberme entregado sin reservas durante la elevación, escribía: no soy yo quien comulga, es Cristo quien se comulga a sí mismo en mí. Esta afirmación, que podría parecer extraña o incluso atrevida, encierra uno de los misterios más profundos de la vida eucarística. Cuando el alma se vacía completamente de sí misma, Cristo puede llenarlo todo, hasta el punto de que la comunión se convierte en un acto de amor divino que trasciende la dualidad entre quien da y quien recibe. Teresa había desarrollado una preparación específica para el momento de recibir la comunión, que era la culminación natural de su entrega durante la elevación. Mientras se acercaba al comulgatorio, repetía interiormente: «Ven, Señor, que tu casa está preparada». Esta frase, aparentemente simple, resumía décadas de trabajo interior. Había limpiado su corazón de apegos desordenados, había entregado su voluntad sin condiciones, había vaciado su alma de todo lo que no fuera deseo de Dios. Cuando finalmente recibía la hostia en su lengua, experimentaba lo que describía como el dulce naufragio del alma en el océano de la misericordia divina. No perdía la conciencia, pero su conciencia se expandía hasta abarcar una realidad que superaba infinitamente su comprensión natural. Los efectos de estas comuniones vividas en estado de abandono total eran extraordinarios y duraban días enteros. Después de una comunión así, relataba Teresa, mi alma queda como empapada de Cristo, y durante varios días siento su presencia de manera casi física dentro de mí. Esta permanencia de la presencia eucarística no era imaginación ni autosugestión, sino una realidad espiritual tan intensa que influía en todo su comportamiento. Sus palabras adquirían un poder especial para consolar. Su sola presencia pacificaba a las personas angustiadas y sus consejos llegaban directamente al corazón de quien los escuchaba. Es como si, observaba una de sus dirigidas, después de esas comuniones, nuestra Madre se convirtiera en hostia viviente entre nosotras. Teresa comprendió que esta manera de vivir la comunión no era un privilegio personal, sino una invitación universal que Cristo extiende a todas las almas. Lo que yo vivo, escribía con humildad, no es porque yo sea especial, sino porque Él es infinitamente generoso. Cualquier alma que se prepare con sinceridad puede experimentar estas mismas gracias. Por eso desarrolló un pequeño manual de preparación para la comunión que enseñaba a sus hermanas: llegar con el corazón limpio, acercarse con humildad profunda, recibir con amor ardiente y permanecer en acción de gracias prolongada. ¿Estás preparado para vivir tu próxima comunión con esta intensidad? ¿Puedes imaginar qué ocurriría en tu vida espiritual si aplicaras los consejos de Santa Teresa para recibir la Eucaristía? La comunión perfecta no es un sueño imposible, es una realidad al alcance de cualquier corazón que se abra sin medida al amor infinito de Cristo presente en el sacramento del altar. ¿Cómo se ve la vida cotidiana de alguien que ha aprendido a vivir la Eucaristía con la intensidad de Santa Teresa? Los cambios no se limitaban a los momentos de oración, sino que se extendían a cada aspecto de la existencia diaria. Quien comulga verdaderamente, enseñaba Teresa, ya no puede vivir para sí mismo, porque Cristo vive en él, y Cristo vive solo para amar y servir. Esta transformación se manifestaba primero en las relaciones interpersonales. Teresa desarrolló una paciencia heroica con las hermanas más difíciles del convento, una capacidad de perdón que sorprendía incluso a sus confesores, y una generosidad que la llevaba a dar hasta lo que no tenía.
Después de cada misa, observaban sus hermanas, nuestra madre parece incapaz de negarse a cualquier petición, por pequeña o grande que sea. ¿Te has preguntado por qué algunas personas irradian bondad de manera natural? Teresa te diría que es porque han aprendido a permanecer en estado eucarístico más allá de la misa. La experiencia eucarística profunda transformó también la relación de Teresa con el trabajo y las responsabilidades conventuales. Tareas que antes le resultaban pesadas o aburridas se convirtieron en oportunidades de prolongar la comunión con Cristo. Cuando barro el claustro, escribía, siento que estoy limpiando el templo donde habita mi Señor. Cuando cocino para las hermanas, siento que estoy alimentando al mismo Cristo en cada una de ellas. Esta perspectiva eucarística del trabajo no era una actitud forzada o artificial, sino el resultado natural de un alma que había aprendido a ver a Cristo en todas las cosas. Teresa había descubierto que la verdadera adoración eucarística no se limita al tiempo que se pasa ante el Santísimo Sacramento, sino que se extiende a toda actividad realizada con amor consciente hacia Cristo presente en el prójimo. Uno de los cambios más notables en la vida de Teresa fue su nueva relación con el sufrimiento y las dificultades. Las enfermedades que la habían atormentado durante años se convirtieron en oportunidades de unirse a la pasión de Cristo eucarístico. Cuando sufro después de haber comulgado, explicaba, siento que mis dolores se mezclan con los de Cristo presente en mi alma, y así el sufrimiento se vuelve dulce. Esta no era una actitud masoquista o poco saludable, sino una perspectiva mística que transformaba el dolor inevitable de la vida en materia de santificación. Teresa enseñaba a sus hermanas que quien ha recibido a Cristo en la comunión con verdadera entrega ya no puede sufrir solo, porque Cristo sufre con él y en él, dando sentido y propósito a cualquier tribulación. La vida eucarística de Teresa se manifestaba también en una creatividad apostólica extraordinaria. Fundó 17 conventos, escribió obras maestras de la literatura mística, reformó toda una orden religiosa, y todo esto brotaba de su experiencia diaria con Cristo eucarístico. Cuando estoy unida a mi Señor en la comunión, confesaba, recibo no solo consuelo para mi alma, sino también luces para saber qué hacer, cómo actuar, dónde ir. Esta dimensión apostólica de la vida eucarística es fundamental. Quien se alimenta verdaderamente de Cristo no puede quedarse estático, sino que es impulsado naturalmente a extender el reino de Dios de maneras creativas y eficaces. ¿Has notado cómo después de una misa vivida profundamente surgen ideas nuevas, proyectos inspirados, ganas de hacer el bien? Teresa te diría que eso es Cristo eucarístico actuando a través de ti, porque quien lo recibe con amor se convierte en sus manos, sus pies, su voz en el mundo. La vida transformada por la Eucaristía no es solo más santa, sino también más fecunda, más creativa, más capaz de generar vida abundante a su alrededor. ¿Qué queda cuando una vida se ha entregado completamente a Cristo eucarístico, como lo hizo Santa Teresa de Ávila? Su legado no se limita a sus escritos, sus conventos o sus reformas, sino que se extiende a través de los siglos en cada alma que aprende a vivir la Eucaristía con la profundidad que ella enseñó. Lo que yo he recibido, escribía poco antes de su muerte, no es para mí sola, sino para ser derramado sobre todas las generaciones de almas sedientas de Dios. 400 años después, sus enseñanzas sobre la vida eucarística siguen transformando vidas, desde santos canonizados hasta personas ordinarias que aplican sus consejos en la misa dominical. El secreto de su influencia perdurable no está en la complejidad de su doctrina, sino en la simplicidad radical de su entrega. 3 frases durante la elevación, un corazón completamente abierto, una vida vivida como prolongación de la comunión. Teresa previó que habría épocas en la historia de la Iglesia cuando la fe eucarística estaría particularmente amenazada. Vendrán tiempos, profetizó, en que muchos recibirán a Cristo en la comunión como si fuera pan común, sin preparación, sin reverencia, sin amor. Pero también vio con esperanza que precisamente en esos tiempos más difíciles surgirían almas que compensarían la frialdad general con una entrega extraordinaria. Por cada alma que se entrega totalmente a Cristo eucarístico, enseñaba, 1000 almas reciben gracias especiales, aunque no lo sepan. Esta doctrina del alma víctima eucarística
se ha confirmado en la experiencia de innumerables santos posteriores que, inspirados por Teresa, han vivido su vida como una prolongación continua de la misa, reparando por las comuniones tibias y alimentando con su amor fervoroso el corazón eucarístico de Jesús. El método eucarístico de Santa Teresa ha sido adoptado y adaptado por movimientos espirituales de todo el mundo, desde las adoradoras perpetuas hasta los grupos de oración carismática, desde las comunidades contemplativas hasta los laicos comprometidos en el apostolado. Todos han encontrado en las enseñanzas teresianas sobre la Eucaristía un camino seguro hacia la santidad. Lo que más me consuela, escribía Teresa en una de sus últimas cartas, es saber que Cristo Eucarístico seguirá presente en el mundo hasta el fin de los tiempos y que siempre habrá almas que aprendan a recibirlo con el amor que Él merece. Su legado más precioso no son sus éxtasis o levitaciones, sino haber demostrado que cualquier persona, en cualquier época, puede vivir una comunión íntima y transformadora con Cristo presente en la Eucaristía. Pero quizás lo más extraordinario del legado eucarístico de Teresa es que sigue siendo plenamente actual. En una época dominada por la distracción, la superficialidad y la búsqueda de experiencias inmediatas, sus enseñanzas sobre la preparación silenciosa, la entrega paciente y la fidelidad perseverante resuenan con fuerza profética. Lo que el mundo necesita, decía, no son más milagros espectaculares, sino más almas que aprendan a vivir el milagro cotidiano de la Eucaristía con verdadero amor. Hoy, mientras lees estas líneas, Cristo está presente en miles de sagrarios, esperando que alguien se acerque con la misma disposición que Teresa le enseñó al mundo. ¿Serás tú una de esas almas? ¿Aplicarás en tu próxima misa las 3 frases que transformaron la vida de Santa Teresa? ¿Te atreverás a susurrar durante la elevación: Señor mío y Dios mío, creo que eres tú, Jesús, te ofrezco todo lo que soy y todo lo que tengo. Haz conmigo lo que quieras, soy tuya. El legado de Teresa no se conserva en museos, se vive en la experiencia, se transmite en la práctica, se perpetúa cada vez que un alma se entrega sin reservas al Cristo Eucarístico que espera en el altar con